Hola, bienvenidos a este video sobre Excel 365. Específicamente, en esta ocasión quiero mostrarles cómo se utilizan las tablas dinámicas y cómo se utilizan los gráficos dinámicos cuando necesitamos organizar un conjunto de datos un poco grande, como en este ejemplo y en esta ocasión voy a mostrarles a ustedes una base de datos resultado de alguna encuesta o de algún estudio estadístico poblacional que se hizo en algún momento dado. En este caso, lo que yo tengo aquí en pantalla es una base de datos donde, como dije, aparecen ciertos aspectos poblacionales, como el departamento, estamos hablando de los departamentos del Paraguay, y obviamente si dice Asunción es porque es capital y se considera como un sitio distinto al departamento central. Está Asunción como capital, departamento central, Itapú, Alto Paraná, etcétera, etcétera. Son los departamentos. El área, si se refiere al área urbana, rural, la edad de las personas, la relación de parentesco, si se refiere a una encuesta poblacional tipo censo, en donde se tiene en cuenta el grado de relación de parentesco, si es el padre, el hijo, si es la esposa, si es el abuelo, luego el sexo, si se trata de un hombre o una mujer. También pueden estar cargados los datos de día, mes y año de nacimiento, el estado civil, ocupación principal, etcétera. O sea, todas estas características básicas que se tienen en cuenta cuando se hace, por ejemplo, un censo así sencillito. Bueno, en este caso, obviamente no es un censo, porque un censo es con la población total de un país. Este sería el caso de un muestreo simplemente, pero donde se tuvo en cuenta estas características que aparecen acá en la base de datos. ¿Cómo hago para poder manejar 20.272 filas de datos, donde cada una de estas filas otra vez está separada en distintas columnas? Una herramienta que me permite hacer un manejo rápido y bastante eficiente en Excel de datos son las tablas dinámicas. Entonces, para poder utilizar estas tablas dinámicas, seleccionamos, por ejemplo, la primera celda donde están estos datos y nos vamos al menú Insertar. Y al seleccionar el menú Insertar, aparecen las opciones. Como primera opción aparece ya tabla dinámica. Y más acá aparecen tablas dinámicas recomendadas, ilustraciones, complementos, etc. Nosotros vamos a trabajar hoy solamente con este elemento que es la tabla dinámica. Y hacemos clic aquí y aparece un cuadro de diálogo que en ese cuadro de diálogo me indican dos cosas fundamentales. Uno, cuál va a ser la tabla y el rango de los datos que necesito que aparezca en esas tablas dinámicas. Por defecto, ¿sí? Ya el programa me dice que la tabla o el rango que van a ser seleccionadas son la que aparece en la hoja llamada base. Aquí al principio dice base. Y efectivamente, si ustedes ven esta pestaña en donde están estos datos, es en la hoja donde recibe el nombre de base. Y luego dice A1 y $A, $1, que es el anclado de la celda, hasta la celda S20.273, que sería la última celda de la última fila donde están todos estos datos. Es decir, aparece automáticamente seleccionado todos los datos que están en esta hoja. Luego dice, elija dónde va a colocar el informe de tabla dinámica, es decir, dónde voy a tener esa tabla dinámica que se va a generar. Y me da dos opciones, una en una hoja nueva de cálculo y otra en una hoja de cálculo ya existente. En este caso, vamos a elegir la opción que da por defecto, que es una nueva hoja de cálculo, y le damos a aceptar. Ahí se despliega una hoja nueva y fíjense que aquí hay un espacio donde tiene que aparecer la tabla dinámica y dice de hecho tabla dinámica. Para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Y acá pueden ustedes observar que están los campos. ¿Qué son los campos de la tabla dinámica? Los campos serían esos títulos que estaban en la base de datos original, donde dijimos el departamento, la edad, la relación de parentesco, todo eso que
aparecía como título de cada una de las columnas de la base de datos, aparecen acá como campos. Entonces, lo que vamos a hacer es una tabla dinámica donde se vea la distribución poblacional de los distintos departamentos diferenciados por sexo, hombres o mujeres. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá abajo aparecen 4 espacios en donde debemos colocar qué es lo que vamos a utilizar para nuestras tablas. ¿Qué queremos que aparezcan en las filas? En este caso, nos conviene que el departamento sea la fila. Entonces, las filas de mi tabla va a estar diferenciada por las etiquetas de los departamentos. Aquí aparecen los departamentos, Alto Paraná, Mumbai, Asunción, etc. Todo en orden alfabético, ¿sí? Y luego necesito que en las columnas aparezca la categoría que decía sexo, femenino, masculino. Entonces me voy de vuelta a este cuadro donde están los campos de la tabla. Busco la categoría donde dice sexo, que en este caso se llama campo, y llevo al cuadro donde dice columnas. Entonces, en esta tabla dinámica, las 2 columnas que se van a generar son correspondientes a el sexo, hombres o mujeres. Ahora, todavía la tabla está vacía. O sea, no hay un recuento de cuántos hombres y cuántas mujeres viven en cada uno de estos departamentos. Entonces, como yo necesito que haga un recuento, hay un cuarto espacio acá donde dice valores. En valores se hacen varios tipos de operaciones, pero en este caso nosotros vamos a pedir que lo que haga es el conteo para ver cuántos hombres y cuántas mujeres hay en cada uno de estos departamentos. Y entonces llevamos la categoría. Fíjense que de la misma manera se arrastra. Yo puedo arrastrar y elegir un mismo campo en los distintos cuadros que aparecen ahí abajo, en las siguientes áreas. Bueno, entonces yo me voy de vuelta a sexo y elijo y lo llevo al campo donde dice valores. ¿Y qué aparece acá abajo en donde dice valores? Cuenta de sexo. Quiere decir que hace el conteo de la cantidad de personas, la cantidad de hombres o mujeres que vive en cada uno de estos departamentos. ¿Cómo me doy cuenta si este conteo es correcto? Dijimos que la última fila era la fila 20.273, pero que en realidad, sacando el título, eran 20.272 filas de datos, es decir, 20.272 personas que fueron contadas, ¿sí? Entonces, me voy al total general y efectivamente puedo darme cuenta que el total que aparece es 20.272. Por lo tanto, este conteo está correcto. Ahora, ¿cómo hacemos para que... fíjense que yo, al no seleccionar la tabla, automáticamente desaparece ese cuadro de configuración de la tabla dinámica. Si yo hago un clic sobre la tabla, me va a aparecer nuevamente este cuadro de campos de tabla dinámica. Bueno, en este caso vamos a dejar esta tabla así como está. Vamos a cerrar ya aquí en la crucita de cerrar para poder ahora insertar nuestro gráfico. O sea, así como hay una tabla dinámica, hay un gráfico dinámico. Entonces, si yo selecciono una de las celdas de mi tabla dinámica, por ejemplo, estoy fuera. Si estoy fuera, la barra de menú van a encontrar diferente a que cuando están dentro de la tabla seleccionando una celda nada más. Al seleccionar una celda, aquí aparece una opción en el menú que se llama análisis de tabla dinámica, que si yo estoy fuera de esa tabla, no aparece. ¿Ven? Esta es la diferencia en la barra de menú. Fíjense en la barra de menú de arriba. Entonces, si le doy un clic aquí sobre la tabla, aparece la opción del menú análisis de tabla dinámica. Voy a ir a esa opción y ahí voy a encontrar el menú que dice gráfico dinámico. Entonces hago un clic en gráfico dinámico y ahí se despliega todos los tipos de gráficos que existen. Podemos nosotros elegir distintos tipos de gráficos, pero obviamente están los gráficos que son más adecuados a el tipo de variable que yo estoy queriendo mostrar. En este caso vamos a elegir nosotros el de las columnas agrupadas. ¿Por qué? Porque por cada departamento necesitamos mostrar 2 situaciones que son la distribución de hombres y mujeres por cada uno de ellos. Entonces, sí o sí tienen que ser columnas combinadas o barras combinadas. Bueno, vamos a elegir las barras combinadas. Pueden ser esas barras combinadas que se ven así, de una sola vez, en donde cada sector tiene
un color distinto para las dos variables, o bien puedo elegir esta que separa cada barra por cada variable que se esté mostrando en el gráfico. Bueno, le doy a aceptar. Acá ya está generado el gráfico. Puedo cambiar el diseño, me voy a la opción diseño. Puedo cambiar el estilo del gráfico, en este caso, por ejemplo, voy a cambiar este estilo. Puedo cambiar los colores también. Aquí donde dice cambiar colores, puedo elegir esta combinación o puedo elegir esta, ¿sí? Y los colores van a ser distintos. Bien, eso ya es un detalle de formato del gráfico. Bien, ahora, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué me permite hacer estas tablas dinámicas? Una de las cosas que tiene es que en una cuestión de segundos yo puedo cambiar totalmente la tabla y reducir a lo que más me interese ver. Si por ejemplo yo necesito comparar Asunción con Central y con otros departamentos específicos, en este caso están varios departamentos acá y necesito solamente 3 departamentos y la capital. Entonces me voy aquí a este botón que es del filtro, haciendo un clic, vemos que están seleccionados todos los departamentos, entonces aparecen todos los departamentos en mi tabla. Bueno, entonces vamos a desmarcar donde dice seleccionar todo y vamos a marcar solamente capital, que sería Asunción. Vamos a marcar Alto Paraná, vamos a marcar también Central y vamos a marcar Itapúa y le damos a aceptar. ¿Qué pasa automáticamente? Cambia la tabla porque está filtrada, donde solamente se ve 3 departamentos y la capital en su distribución, y a la misma vez, cuando la tabla es modificada, también actualiza el gráfico dinámico mostrando los datos que aparecen en la tabla. Bien, esto es simplemente la demostración de una de las tantas aplicaciones que se puede lograr con el uso de tablas dinámicas, y mostraré otras aplicaciones en otro video más adelante.